Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Monterrey nunca duerme. Hay ruido incluso cuando parece que la ciudad guarda silencio. En mi caso, eso era especialmente cierto. Trabajo como editor freelance desde hace ya varios años, principalmente haciendo videoclips de bodas, campañas de marketing y a veces publicidad política. Pero esta historia no trata sobre bodas ni política, trata sobre el peor encargo que acepté en mi vida. Ocurrió hace poco más de un año, cuando estaba pasando por una mala racha. Tenía atrasos en la renta, las cuentas de la luz y el gas se acumulaban, y mi tarjeta estaba más que al límite. Fue entonces cuando recibí un mensaje por Telegram de un número desconocido. No tenía nombre, solo un icono de payaso. Necesito editar unos videos, pago en efectivo, 0 preguntas, es trabajo rápido. Lo ignoré, pero horas después recibí una transferencia de 1,000 pesos a mi cuenta, solo con el mensaje, por tu tiempo. Debí haberlo bloqueado. Pero el dinero es mal consejero cuando tienes el refri vacío y no te queda ni maruchan. Acepté. La primera entrega llegó por la noche, en una USB entregada por una moto sin placas. Me la dejaron en un sobre Manila, dentro de un empaque de frituras, como si fuera contrabando. Yo ya había hecho trabajos raros para campañas políticas, manipular declaraciones, borrar personas de fotos, agregar aplausos falsos. Pero esto era diferente. Conecté la USB con cierto morbo. Había 3 carpetas. Niña 1, papá 2, abuelo 3. Abrí la primera. El archivo de video tenía nombre de caricatura, diversión con estrellita.mp4. Y entonces entendí el horror. El video empezaba con una animación colorida, música tipo programa infantil, xilófonos, campanitas, voces chillonas, letras redondas y color pastel anunciaban: bienvenidos a otra aventura de Estrellita y sus amigos. Al principio pensé que era una broma, pero cuando la música se detuvo, apareció una imagen fija, una toma mal encuadrada, temblorosa. Una niña, no tendría más de 5 años, amarrada a una silla, con los ojos vendados y una mordaza en la boca. El video tenía cortes abruptos, pero lo peor era cómo cada segmento estaba envuelto con efectos de animación. En una parte, se escuchaba una voz masculina diciendo algo ininteligible, y luego, sin aviso, una animación tipo confeti de estrellas caía sobre la pantalla mientras una voz chillona decía: «Muy bien, Estrellita, has sido una niña muy especial». El rostro de la niña no se veía completamente. Habían agregado emojis en sus ojos, pero el cuerpo estaba quieto, inmóvil, casi no respiraba. Sentí una náusea treparme por el estómago. Quité el video antes de que terminara. Lo mismo con el segundo. Y el tercero, ese era peor. El abuelo 3 mostraba a un hombre mayor, amordazado y con la nariz rota. Pero la edición tenía la misma estructura. Música para niños, animaciones de soles y nubes sonrientes, y una voz chillona narrando como si se tratara de un episodio de Plaza Sésamo. «Vamos a jugar a que no decimos nada. Silencio, abuelo, silencio». El video terminaba con un jingle ridículo y aterrador. «No te olvides de sonreír, porque tus amigos volverán a ti». Ahí sí me fui directo al baño a vomitar, pero no lo borré. Ni renuncié. A la mañana siguiente recibí un nuevo mensaje. Muy bien editado, pero no te emociones. Aún falta lo difícil. Y con eso llegó el segundo encargo. Eran 3 videos nuevos, pero esta vez ya editados. Solo me pedían que los mejorara, que agregara transiciones, mejorara el audio y pusiera subtítulos bonitos, como de programa infantil. Las instrucciones eran precisas, como si quien las daba supiera exactamente cómo manipular la emoción con colores, formas, música. Los videos eran para enviar a las familias. Me lo explicaron sin rodeos.
Me pagaban para que editara esas pesadillas como si fueran comerciales de cereal o juguetes. Y luego, alguien se encargaba de enviarlos, por correo físico, a los domicilios de las víctimas. Me dijeron que si lo hacía bien, me pagarían el doble. Y lo hice, porque el miedo es aún más poderoso que la culpa. Pasaron semanas. Cada vez que editaba un video, me sentía más sucio, más distante de mí mismo. Mi novia me preguntaba por qué estaba tan callado, por qué dormía tan mal. Le inventé que estaba editando para un político y que había cláusulas de confidencialidad. No podía decirle la verdad. No podía ni siquiera imaginar cómo explicarle que había editado un video donde la hija de un empresario desaparecido decía, leyendo de una cartulina, «Me porté mal, pero prometo no volver a hacerlo». Un día recibí un mensaje que me cambió la vida. Entrega especial. Este lo verás tú también. Me mandaron un enlace privado, sin descarga, sin opción de pausa, solo reproducir. Empezó como los otros, música infantil, colores chillones, pero no había víctima. Era mi cara. Un recorte de video de una cámara de seguridad mostraba claramente mi edificio, luego mi coche, luego yo, entrando a mi departamento, cargando el sobre con la primera USB. Después, una voz animada decía, «Y ahora, conozcamos al editor más obediente del mundo». Una foto mía, pixelada y con ojos caricaturescos, apareció en pantalla, con un fondo de arcoíris. La voz siguió. «Él hace magia con sus manitas, pero recuerden, niños, todo lo que empieza debe terminar». Cerré el video, bloqueé el número, destruí el disco duro, tiré el celular a un río en Santa Catarina y desaparecí por unos días. Pero el miedo ya estaba instalado en mi cuerpo. Un mes después, leí en las noticias que se habían encontrado varias USBs con videos en sobres de colores, repartidos en casas de San Pedro Garza García. Las autoridades hablaban de una campaña de terror mediático sin precedentes. Pero nunca hablaron de los comerciales, nunca hablaron de mí. Desde entonces, vivo con un miedo que no se va. Cada vez que escucho una canción infantil en la calle, se me encoge el pecho. Cada vez que un anuncio aparece en YouTube con voces chillonas, me tiemblan las manos. He intentado reconstruir mi vida. Cambié de nombre, de ciudad, de oficio. Ya no edito videos, ahora lavo coches. Es menos dinero, pero duermo mejor. A veces cuando cierro los ojos, escucho esa voz. No olvides sonreír, tus amigos volverán a ti. Y entonces sé que no importa dónde esté. Ellos saben quién soy, y no hay final feliz. Mi nombre es Isabel, y aunque me cueste admitirlo, ya no soy la misma desde que empezó todo esto. Vivo en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Trabajo como recepcionista en una clínica dental de lunes a sábado y soy madre soltera desde hace casi 10 años. Mi hija Camila tiene 12, o mejor dicho, tenía. La primera vez que llegó uno de esos sobres fue un martes por la tarde. Yo venía llegando del trabajo, cargando la bolsa del mercado en una mano y con la mochila de Camila en la otra, porque había pasado por ella en la secundaria. Ese día no me dijo nada raro. Cenamos juntas, vimos un episodio de su serie y se durmió abrazada a su peluche de siempre. Fue una noche tranquila. Al día siguiente salí como siempre a las 6:30. Dejé a Camila en la puerta de su escuela y caminé las 3 cuadras hasta el metro. Al volver por la tarde encontré el sobre. Era blanco, sin remitente y tenía mi nombre escrito con letra de molde, muy limpia, casi perfecta. Lo abrí sin pensarlo. Adentro venía una bolsita de plástico con un mechón de cabello, largo, castaño y aún húmedo, con sangre. Pensé que era una broma, una de mal gusto, pero la parte más enferma fue que reconocí ese cabello. Era igual al de Camila, fino, lacio, con las puntas abiertas. Me costó aceptarlo, pero lo metí en una bolsa de supermercado y lo guardé dentro de un cajón. A Camila no le dije nada. Pasaron los días y nada extraño ocurrió. Camila iba a clases, hacía sus tareas,
veía sus TikToks y se reía en voz alta en su cuarto como siempre. Todo normal. Hasta que el siguiente martes llegó el segundo sobre. Esta vez no había duda. El mechón tenía una pequeña liga roja, igual a las que Camila usa. Y la sangre estaba más seca, más pegajosa. El olor era más fuerte. Me entró un temblor por las piernas que no me pude quitar en toda la noche. Tomé una decisión. Sin decirle nada a mi hija, la llevé al doctor al día siguiente. Le revisaron el cuero cabelludo, el cuello, incluso las uñas. Nada, ni un solo rasguño. Estaba perfectamente sana. El médico dijo que probablemente estaba exagerando, que podía ser estrés o incluso una broma cruel de alguien que sabía cómo asustarme. Pero nadie sabía dónde vivo. Acabábamos de mudarnos hacía menos de un mes a ese edificio. Solo habíamos hablado con la vecina del cuarto piso, una señora que apenas si saluda. No tengo familia cerca y no tengo pareja desde hace más de 5 años. No tengo a nadie. La tercera semana, el sobre vino acompañado de una nota. No llames a nadie, no hagas preguntas, cada semana un mechón, hasta que pagues lo que debes. No decía cuánto debía, ni a quién. No había número de contacto, ni instrucciones. Nada. Solo esa amenaza escrita en papel reciclado, con tinta negra. En ese momento pensé que se habían equivocado de persona, que tal vez alguien con una deuda seria vivía allí antes que nosotras, o que simplemente era una confusión. Pero esa misma noche, Camila no volvió a casa. La directora me llamó a las 4:15. Dijo que la niña no salió con el grupo habitual, que no se presentó a la salida. Llamaron a lista y no estaba. Revisaron los baños, la biblioteca, hasta el patio trasero. Nadie la vio salir, nadie la vio quedarse. Simplemente se esfumó. Casi me desmayo. Fui de inmediato, recorrí la escuela entera con los ojos desorbitados. Cuando entendieron la gravedad, llamaron a la policía. Pero los oficiales solo hicieron lo de siempre. Un acta de desaparición, entrevistas sin ganas, un espere 72 horas, y me dejaron sola. Esa noche no dormí. Sentada en la sala, con el mechón frente a mí, entendí que me estaban castigando, pero no sabía por qué. Al cuarto día, recibí el siguiente sobre. Era más grande, más grueso. Cuando lo abrí, encontré 3 mechones de cabello, cada uno atado con una liguita distinta, una roja, una azul y una amarilla. Era el cabello de mi hija. En cada uno, sangre fresca, y uno tenía lo que parecía un pequeño trozo de cuero cabelludo. Vomité en el fregadero. Intenté ir a la policía otra vez. Les llevé los sobres, los mechones, las notas. Me dijeron que lo iban a investigar, que necesitaban pruebas, que enviarían el cabello a análisis, pero no hicieron nada. Nadie se movió. Fui al Ministerio Público, grité, lloré, rogué. Nadie me escuchó. Solo era otra madre desesperada en una ciudad llena de madres desesperadas. Así pasaron los días. Cada martes, el sobre. A veces con 1, a veces con 2 mechones. Siempre sangrientos, siempre atados. A veces incluía una nota. Te estamos viendo. ¿Todavía no sabes por qué? No tardes. Me mudé al departamento de una amiga en Tláhuac. Pensé que quizás me dejarían en paz, que si no podían encontrarme, detendrían esto. Pero al tercer martes, el sobre llegó a la casa de mi amiga, con su nombre, con la dirección correcta y otra nota. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Ahí entendí que me estaban observando. No sé cómo. Empecé a desconfiar de todo el mundo, del portero, del taquero de la esquina, del camión de la basura. Nadie era inocente. Todos podían estar involucrados. Me fui directo a un cibercafé. Empecé a buscar casos similares, secuestros, amenazas, desapariciones en la zona. Fue ahí donde lo encontré. Un hilo en un foro viejo de madres solteras. Una mujer contaba que había perdido a su hijo en circunstancias parecidas. Cada semana, una uña, luego un diente, luego nada. Decía que se trataba de una red, no de trata, no de tráfico. Algo más sutil, gente que se especializaba en secuestrar hijos de mujeres solas,
de bajos recursos, que no tuvieran a quién recurrir y que después exigían algo más que dinero. Obediencia. Pensé que estaba loca, pero la historia tenía demasiadas coincidencias. Esa mujer nunca volvió a publicar. Fui a un periodista de nota roja que conocí en el trabajo. Se llama Gerardo. Le conté todo. Le mostré los mechones. Al principio pensó que era un caso de brujería, de santería, de algún tipo de amenaza ritual. Pero cuando revisó los sobres, notó algo. En todos había una pequeña mancha gris en la esquina inferior izquierda, como una huella dactilar. Se la llevó a analizar. Me prometió que me ayudaría. Esa noche, el sobre no llegó. Tampoco al martes siguiente. Por un momento creí que todo había terminado. Me aferré a esa esperanza como una tabla en alta mar. Pero el tercer martes, Gerardo no contestó el teléfono. Lo encontraron muerto en su departamento, con la garganta abierta, y en su escritorio, un sobre igual al mío. Adentro, un mechón de cabello. No mío, no de Camila. Era de su hija. Yo ya no podía seguir callada. Fui con una excompañera de la preparatoria que ahora trabaja en una organización civil. Les conté todo, les llevé las pruebas, me dijeron que conocían casos parecidos, que lo mío no era un hecho aislado, que había gente poderosa involucrada. Ellos me ayudaron, buscaron contactos, investigadores, abogados. Uno de ellos me recomendó a un exmilitar, alguien que había trabajado en operaciones encubiertas. Le pagué con lo poco que tenía. Le supliqué. A las 2 semanas lo encontraron, a Camila, en un sótano, en un rancho en el Estado de México, encerrada en una jaula, viva, su cabeza rapada por completo, con cicatrices en la espalda, en las piernas, ojeras profundas, pero viva. Había otras niñas, algunas muertas, otras tan heridas que apenas podían hablar. Todas habían sido robadas igual que mi hija, pero a sus madres nunca las buscaron. Nos mudamos a otro estado. Cambié mi nombre, cambié el de ella. Corté todo contacto con mi pasado. Vivo en alerta constante. Las noches son largas, pero Camila está conmigo. Cada martes, sin falta, me siento frente a la puerta. Veo si llega un sobre. Hasta ahora, no ha vuelto ninguno. Pero sé que no es el final, porque hay una deuda que no es mía, pero igual me quieren cobrarla. Y algún día, tal vez quieran saldarla. Nunca imaginé que el sonido más desgarrador que escucharía en mi vida vendría de un peluche, mucho menos uno que yo misma había comprado. Mi nombre es Leticia García. Tengo 42 años. Vivo en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Soy madre soltera de un hijo, Julián, que desapareció hace poco más de 2 semanas. Desde entonces no he dormido más de 3 horas por noche. No como, no vivo. Me arrastro por las calles buscando una señal, algo, lo que sea. La policía hizo lo mínimo indispensable y luego me soltó la frase que me reventó el alma. Si se fue por voluntad propia, no hay delito. Mi hijo tenía 14 años. Era un niño tranquilo, ni callejero, ni adicto a las redes, ni malandrillo. Era de esos que le cargan las bolsas a su abuela y que le silban a su perro. Estudiaba en la secundaria número 106, cerca de la UAM. Su rutina era siempre la misma. Salía a las 7, regresaba a las 2, comía conmigo, hacía la tarea y luego se iba a vender dulces afuera del Metro Constitución. Todo para ahorrar para su consola. El día que desapareció fue jueves. Yo había salido a trabajar mediodía como intendente en el Centro Médico Siglo XXI. Me habló por WhatsApp a eso de las 5 de la tarde para decirme que ya estaba en casa. Me pidió permiso para ir por su caja de dulces a casa de su abuela. Me dijo que le faltaban solo 400 pesos para la consola. Eso fue lo último que supe de él. Los primeros días fueron puro infierno. Recorrí la ruta entre la casa de mi mamá y el metro, preguntando a vecinos, taxistas, hasta a los cholos de la esquina. Nadie sabía nada. Nadie vio nada. Pegué volantes. Lloré en las oficinas del Ministerio Público de Iztapalapa. Dormí en el piso esperando que alguien me tomara en serio. Mi madre, la pobre,
se está secando en vida. Cada noche reza con su rosario en mano, mientras yo me revuelco en la impotencia de no saber si mi hijo está comiendo, si está vivo, si lo tienen encerrado, o peor. Una semana después, apareció algo. Fue un repartidor el que me entregó el paquete. Llegó a las 10 de la noche. Una caja mediana, de cartón reciclado, sin remitente. El joven no tenía ni idea de quién lo había mandado. La etiqueta solo decía, para Leticia García, madre de Julián. Mi estómago se hizo nudo. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había un peluche, uno viejo, de un osito panda con un ojo descosido. Tenía una cinta azul atada al cuello. Me recordó a uno que Julián había perdido cuando era niño. Pensé que alguien nos estaba jugando una broma macabra, hasta que lo apreté por accidente. El sonido que salió me tumbó al suelo. Era la voz de mi hijo. «Mamá, ayúdame. Mamá, por favor, me duele. No quiero morir aquí». El peluche tenía un chip de audio. Reconocí su voz al instante. Era Julián. Gritaba con desesperación, como si lo estuvieran golpeando o peor. Lo solté de inmediato, como si quemara. Pero luego lo tomé de nuevo, lo apreté con más fuerza y el mismo mensaje se repitió, una y otra vez. Cada vez que lo presionaba, escuchaba lo mismo. Mi hijo pidiendo auxilio. Llamé a la policía. Vinieron a mi casa 2 agentes que no disimularon el fastidio. Dijeron que el audio podía ser falso, que cualquiera podía bajarlo de internet. Les grité, les lancé el peluche. Uno de ellos lo pateó por accidente y volvió a sonar. El otro se puso pálido. Me prometieron que se lo llevarían a analizar. Nunca más supe de ellos. Así que lo llevé por mi cuenta a un técnico que arregla celulares en el mercado de Santa Marta. Le pagué con mis últimos 200 pesos. Me dijo que el peluche tenía un chip de grabación simple, tipo microespía, con un sensor de presión barato. Lo que me dejó helada fue lo siguiente. La grabación había sido hecha desde adentro. El micrófono captó ruidos ambientales muy específicos. Trenes, perros ladrando, una voz de fondo que decía, «Órale, ya va el 3». Sonidos reales, no una broma. Ese audio no era falso, era una grabación real. Empecé a recorrer la zona del Metro Constitución grabadora en mano, escuchando el ambiente, comparando. Pasé horas debajo de los puentes, en los andenes, en los puestos de tacos. Cada vez que escuchaba a un perro ladrar, al tren llegar o a alguien gritar, lo grababa. Mi hijo estaba o había estado ahí, en algún momento. Lo sabía, hasta que un día alguien me habló. Un tipo flaco, con tatuajes en el cuello, me interceptó frente a una farmacia. Me preguntó si era la mamá del morrito que vendía dulces. Asentí con la voz cortada. Me dijo que lo había visto hablar con un señor que vendía películas pirata, un tal Ramiro, que se ponía a veces en la salida del metro UAMI. Fui de inmediato. No encontré a nadie, pero dejé mi número con todos los puesteros. Esa misma noche me llamaron. Una señora me dijo que Ramiro no vendía nada desde hace días, pero que antes solía llevarse a chavos de la calle para encargos especiales. Eso me sonó muy mal. La señora me pasó una dirección. Una bodega cerca del periférico, detrás de un campo de fútbol abandonado. Fui sin pensarlo. El lugar estaba cerrado, con rejas oxidadas. Me metí por un hueco en la malla. La bodega parecía vacía, pero había una puerta lateral con un candado nuevo. Caminé alrededor y vi una ventana rota. Entré. Todo olía a plástico quemado y sudor. En el fondo había una mesa con peluches desarmados, cables y una laptop. Y ahí estaba otro peluche igual al mío. Lo apreté. «Me duele. Por favor, ya no me peguen. Mamá, sácame de aquí». Caí de rodillas. En ese momento escuché pasos. Alguien más estaba ahí. Me escondí detrás de unos costales de arena. Entraron 2 hombres. Uno de ellos mencionó el nombre de Julián. Dijo que ese morro ya no aguantaba, que había que deshacerse del cuerpo. Sentí que se me salía el alma. Saqué mi celular con manos temblorosas. Grabé todo. No sé cómo tuve el valor de salir corriendo. Tropecé al salir por la ventana. Me corté el brazo con el vidrio, pero corrí. Corrí como nunca antes en mi vida.
Corrí con la certeza de que si me detenía, no viviría para contar nada. Esa misma noche fui a la fiscalía. Les entregué el audio, el peluche, el video. Esta vez me creyeron. Al día siguiente, catearon la bodega. Encontraron más peluches. Cada uno tenía una grabación distinta, voces de varios niños. Algunos lloraban, otros gritaban, algunos pedían por su madre. El ambiente detrás de sus voces era siempre el mismo. Un lugar cerrado, sucio, con ruido de ventiladores y cadenas. También encontraron restos humanos. Un total de 4 cuerpos en estado de descomposición. Uno de ellos era Julián. Reconocí su sudadera. Los responsables fueron detenidos. Resultaron ser parte de una red que secuestraba niños en situación vulnerable, los usaban para trabajos forzados y cuando ya no servían, los mataban. Grababan sus últimos momentos en peluches, como si fuera una firma, como si quisieran burlarse de las familias. Una especie de trofeo sádico. La noticia salió en los periódicos locales. Duró 24 horas en los medios. Luego, silencio. No sé por qué me mandaron ese peluche. No sé si fue una advertencia, un error o una especie de confesión. Lo que sé es que sin él nunca habría sabido la verdad. Lo tengo aún guardado, dentro de una bolsa sellada. A veces lo aprieto y escucho su voz. No porque no quiera olvidar, sino porque quiero recordarlo con todo lo que tengo. Porque mi hijo murió pidiéndome ayuda y yo, aunque tarde, se la di. Me llamo Gerardo y trabajo en una empresa que renta brincolines, carpas y servicio de animadores para fiestas infantiles en la Ciudad de México. Nada elegante. Eventos en patios, jardines, callejones cerrados, a veces hasta en banquetas. Empezamos con recursos mínimos, trajes de payaso baratos, bocinas chinas, pelucas recicladas. Pero conforme crecieron los contratos, también lo hicieron nuestras preocupaciones. No sé si has notado lo que pasa en este país con las fiestas. La gente se endeuda por meses solo para darle a su hijo una tarde inolvidable. Contratan payasos, magos, botargas, incluso si viven en una unidad donde no hay espacio ni para estacionar. Y claro, en este ambiente es fácil perderle el rastro a quién entra y quién sale. Eso fue lo que permitió que ocurriera lo que te voy a contar. La primera vez que lo vi fue en una fiesta en Iztapalapa, en una calle cerrada cerca del Cerro de la Estrella. Un sábado caluroso, con la bocina a todo volumen y unos 15 niños gritando mientras saltaban en el brincolín. Yo estaba ayudando con la piñata, rompiendo el mecate para colgarla, cuando lo noté entre los payasos. No pertenecía a nuestro equipo. Llevaba un disfraz sencillo, overol azul, camiseta blanca y una máscara roja completamente lisa, sin boca, sin cejas, solo 2 orificios para los ojos. Pensé que era un animador contratado aparte, quizá por los familiares del niño, así que no dije nada. Aquí todo es improvisado. A veces los tíos se disfrazan y se meten a hacer chistes, a aventar dulces, a tomar la bocina sin permiso. Lo raro fue cómo se acercó a los niños. No bailaba. No hacía bromas. Caminaba lento, con una caja de cartón en las manos. La puso frente a los niños, les hizo un gesto con el dedo en los labios como pidiéndoles silencio y sacó algo que me heló la sangre. Una pistola, pero no de juguete, no de plástico. Era una pistola real, negra, pequeña, un arma de verdad. Y luego otra, y otra, 5 en total. Se las fue entregando a los niños como si fueran regalos. Los chiquillos, riéndose, las tomaban como si fueran parte del juego. Incluso disparaban hacia el cielo gritando ¡bang! ¡Bang! Sin saber lo que tenían en las manos. Yo no reaccioné de inmediato. Me congelé. Hubo un momento en que todo se detuvo. Los padres a unos metros seguían platicando, ajenos. Uno de los payasos de mi equipo, Andrés, lo vio también. Se acercó al tipo de la máscara roja, le dijo algo, probablemente una queja, y el enmascarado le apuntó con una de las pistolas, sin decir palabra. Andrés retrocedió con las manos arriba.
El tipo le dio un pequeño empujón en el hombro, como si lo estuviera sacando del camino, y luego se giró otra vez hacia los niños. Tuve que actuar. Corrí hacia el grupo, y justo cuando llegué, el enmascarado ya no tenía la caja. La dejó tirada en el suelo. Le grité algo, no recuerdo bien qué, pero el tipo no respondió. Solo se dio media vuelta y se fue caminando entre la gente, sin correr, sin apurarse. Nadie más lo notó. Tomé a uno de los niños de los hombros y le quité el arma. Pesaba. El frío del metal me sacudió. Le quitó otra a otro niño. 5 en total. Las metí todas en una mochila y salí corriendo al callejón de atrás. Me temblaban las manos. Cuando llegué a una barda alta, abrí la mochila y las vi de nuevo. Una tenía el seguro quitado, otra estaba cargada. Una tercera tenía el cañón tapado, como si hubiera sido usada y se hubiera encasquillado. Eran reales. Las metí en una bolsa de basura negra, las envolví con cinta y las tiré en un contenedor lejano, a 2 colonias de ahí. No sé si hice bien. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? Un payaso que no era payaso trajo armas a una fiesta. ¿Quién me iba a creer? Pensé que había sido un caso aislado. Me equivoqué. La segunda vez ocurrió una semana después. Colonia Doctores. Patio trasero de una vecindad. Yo no tenía que estar ahí, pero me ofrecieron una lana extra por ayudar con el inflable. A media fiesta, reconocí el patrón. El enmascarado volvió a aparecer. Misma máscara roja, misma ropa. Esta vez llevaba un costal de manta. Lo abrió frente a un grupo de niñas que jugaban con burbujas y comenzó a repartir armas envueltas en papel de regalo. Yo ya no dudé. Me lancé contra él, lo empujé con fuerza y traté de quitarle el costal. No opuso resistencia. Me miró sin decir nada. 2 segundos después, alguien me agarró del cuello por detrás. Era un adulto. No lo conocía, pero gritaba que no tocara al animador, que qué me pasaba, que me largara. Otro tipo se metió. Me estaban rodeando, y el enmascarado, mientras tanto, se desvaneció entre los niños. Logré quitarle el costal. No alcancé a recuperar todo. 3 armas se me escaparon, y entonces ocurrió. Una de las niñas, de no más de 6 años, levantó el revólver apuntando a un niño que estaba frente a ella. Rieron. Ella apretó el gatillo. Sonó un clic seco. Estaba descargada. Pero eso fue suficiente para que todos se congelaran. La fiesta terminó en minutos. Se llamó a la policía. La madre de la niña gritaba, lloraba. Yo no dije nada. Me largué. No quería verme involucrado. Esa noche lloré en mi casa, no por miedo, por impotencia, pero lo peor aún no llegaba. El patrón siguió repitiéndose. En San Juan de Aragón, en Tláhuac, en Cuautitlán. Eran fiestas pequeñas. En colonias humildes, siempre había un payaso que nadie recordaba haber contratado. Siempre la misma máscara roja, siempre armas verdaderas en manos de niños. No se repetía con exactitud. A veces eran 3 armas, a veces solo una. En una ocasión, según me contaron, el tipo sacó granadas, reales, pero sin espoleta. Solo las mostró. Las dejó en el pastel. Yo empecé a investigarlo. Visité fiestas en las que no trabajaba. Hablé con compañeros. Todos tenían versiones, pero nadie lo había enfrentado directamente. Muchos ni lo notaban. Me pregunté si era el único que lo veía. Hasta que un día me mandaron a una fiesta en Ciudad Nezahualcóyotl. Me tocó llevar la botarga de Mickey. Era un trabajo de rutina y hasta comencé a relajarme. Pero entonces vi el maldito color rojo entre la multitud. Ahí estaba, sentado en una sillita infantil, mirando a los niños bailar el payaso del rodeo. Me quité la cabeza de la botarga y caminé hacia él. ¿Qué chingados quieres?, le solté, con los dientes apretados. El enmascarado se levantó, lentamente. Me puso una caja de madera en las manos. Yo no quise tocarla, pero fue como si mis dedos se cerraran solos. Luego se inclinó cerca de mí, como si quisiera susurrarme algo, pero no dijo nada. Solo me miró con esos ojos vacíos y caminó hacia la salida. Abrí la caja. Era una pistola, solo una, cargada, con una sola bala. Esa fue la última vez que lo vi.
Pero desde entonces, las fiestas comenzaron a cancelarse. Los padres ya no contrataban payasos. Las noticias comenzaron a circular. Incidentes con armas en cumpleaños infantiles. Niños encuentran armas reales en bolsas de dulces. Pero siempre eran notas pequeñas, en medios de baja difusión. Hasta que algo ocurrió. Algo que no debió pasar. Un niño disparó. Fue en una fiesta en Chalco. Una pistola entregada por el hombre de la máscara roja, según testigos. El disparo fue al aire, pero la bala cayó en un techo de lámina y mató a un hombre que dormía en una azotea. Ahí sí se hizo escándalo. La fiscalía investigó. Los medios culparon a los padres. Nadie habló del enmascarado. No había cámaras. Nadie tenía pruebas. Todos los animadores fuimos interrogados. A mí también. Negué saber algo. Me hicieron firmar una hoja. Me dijeron que, si sabía algo más, lo dijera. No lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque no se puede atrapar a alguien que no existe en los registros. Nadie lo contrata. Nadie lo conoce. Nadie lo busca. Tomé a uno de los niños de los hombros y le quité el arma. Pesaba. El frío del metal me sacudió. Le quitó otra a otro niño. 5 en total. Las metí todas en una mochila y salí corriendo al callejón de atrás. Me temblaban las manos. Cuando llegué a una barda alta, abrí la mochila y las vi de nuevo. Una tenía el seguro quitado. Otra estaba cargada. Una tercera tenía el cañón tapado, como si hubiera sido usada y se hubiera encasquillado. Eran reales. Las metí en una bolsa de basura negra, las envolví con cinta y las tiré en un contenedor lejano, a 2 colonias de ahí. No sé si hice bien. No fui a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Un payaso que no era payaso trajo armas a una fiesta? ¿Quién me iba a creer? Pero aparece. Fiesta tras fiesta. A veces una cada semana. A veces pasan meses. Pero sigue ahí. Hoy me enteré que una compañera del gremio lo volvió a ver. Fue en una fiesta en Ecatepec. Ella pensó que era parte del equipo y lo saludó. Él le puso una pistola de juguete en la mano y le dijo: enséñales a disparar. Ahora duermo con un bate de béisbol junto a la cama. No por miedo a él, sino por miedo a que alguien toque mi puerta y me pida animar otra fiesta. Porque cada vez que escucho música de bocina en la calle, cada vez que veo globos, cada vez que un niño grita de emoción frente a un pastel, solo puedo pensar en rojo. Me llamo Andrea. Tengo 33 años. Trabajo en una papelería del centro de Monterrey y hasta hace poco pensaba que conocía bien al hombre con el que vivía. A Miguel lo conocí en un tianguis de San Nicolás, en una tarde de domingo cualquiera. Estaba vendiendo herramientas y piezas de ferretería usadas, de esas que uno no sabe si siguen funcionando o no. Tenía esa forma de hablar directa, sin adornos, como la gente del norte. Me invitó un agua fresca y me ayudó a cargar una caja de papel bond al coche. Así empezó todo. Él decía que tenía varios negocios, pero nunca especificaba demasiado. A veces vendía refacciones, otras veces ropa o zapatos. Nunca le vi un patrón, pero siempre traía dinero. Nunca mucho, pero siempre lo suficiente. Me parecía un hombre trabajador, callado, alguien que no daba problemas. Vivimos en una casa modesta, en la colonia San Bernabé, al poniente de la ciudad. De esas calles con perros sueltos, tienditas en cada esquina y niños jugando con balones desinflados. Al principio todo fue normal. Discutíamos poco, comíamos juntos, nos reíamos con programas tontos de televisión abierta. Él tenía su recámara con cerradura, para guardar mis cosas, decía, y yo nunca le pregunté más. No me metía en lo suyo, y él no se metía en lo mío. Pero todo cambió hace unos meses. Una tarde llegué del trabajo más temprano de lo habitual. Era miércoles, y habían cerrado la papelería por una fuga de agua. Al llegar a casa, noté que el portón estaba sin seguro. Miguel no solía cometer ese descuido. Entré y todo parecía en orden, salvo por un olor leve, metálico, como si hubieran estado limpiando sangre con cloro. Pensé que quizá estaba exagerando, pero algo me llamó la atención. El refri, uno de esos viejos Kelvinator de doble puerta,
Estaba bloqueado con una cadena gruesa. Cadena de herrero, literal, con candado de gancho. ¿Qué necesidad tiene uno de encadenar un refrigerador?, pensé. En cuanto llegó, fingí que todo estaba normal. Le hice de cenar huevo con salchicha y frijoles refritos, su favorito. En la mesa, mientras masticaba lento, me dijo: «Mañana vienen unos amigos, no hagas preguntas, ¿sí?». No pregunté, pero esa noche no dormí. Al día siguiente, salí del trabajo y no me fui a casa. Me quedé rondando en un Oxxo por casi una hora. Al regresar, la casa estaba iluminada solo con una lámpara del patio. Había una camioneta gris sin placas estacionada enfrente. No me atreví a entrar. Me fui directo a casa de mi prima, en Escobedo. Le dije que teníamos problemas de pareja, que necesitaba dormir allá. No quise soltar toda la sopa. Regresé a la mañana siguiente. La camioneta ya no estaba. La cadena en el refrigerador seguía ahí. Pero había algo más. En el fregadero, junto a un trapo rojo manchado, encontré un dedo humano. Pequeño. De mujer, o quizá de un adolescente. No era un hueso de pollo. Lo supe en cuanto lo vi. La uña estaba pintada de esmalte rosa, descascarado. Temblando, lo envolví en papel de baño y lo metí en una bolsa negra. No lo tiré. No sabía qué hacer con eso. Cuando Miguel llegó, me miró como si ya supiera. Me sonrió apenas. Su ropa olía a pólvora. Me abrazó como si nada. Esa noche no cenamos. Empecé a revisar sus cosas. Lo sé, no debería, pero tenía miedo. Un miedo real. Ese que se siente en el estómago, como si te hubieran puesto una piedra adentro. En una caja debajo de la cama encontré varias credenciales del INE. Algunas estaban manchadas, otras estaban cortadas por la mitad. Mujeres, todas, jóvenes, no mayores de 30. También vi un celular, apagado con la pantalla estrellada. Intenté prenderlo, pero no respondía. Lo guardé en mi bolso sin que él supiera. No me atrevía a confrontarlo. No sabía si saldría viva. Así viví durante 3 semanas, esperando, fingiendo, aguantando su rutina, viéndolo ir y venir, siempre con esa mochila negra, siempre con guantes de látex en el coche. Empecé a creer que él no era un comerciante, ni un vendedor de nada. Era algo más, algo mucho peor. Una madrugada me levanté al baño y lo vi en la cocina, agachado frente al refrigerador. Tenía la cadena suelta y las puertas abiertas. No me vio. Me escondí tras la puerta del pasillo. El silencio era total. Apenas el zumbido del motor del refrigerador. Vi cuando metió algo envuelto en bolsas de plástico negras. Bolsas pequeñas, como del tamaño de... No quise imaginarlo. Después cerró todo de nuevo, colocó la cadena y se fue a dormir como si nada. Me acerqué cuando ya roncaba. El refrigerador estaba goteando por la parte baja. Un hilito rojo escurría hasta la alfombra. Tuve que taparme la boca para no gritar. Al día siguiente fui a la fiscalía. No llevé el dedo, ni el celular, solo fui a hablar. Pero nadie me tomó en serio. Me dijeron que si no había evidencia sólida, no podían intervenir. Que quizá era un tema doméstico y que me cuidara de levantar falsos. Me fui sintiéndome una estúpida, como si yo fuera la loca. Ese mismo día decidí abrir el refrigerador, costara lo que costara. Esperé que se fuera. Fingí que me sentía mal para que saliera solo. Cuando escuché que el motor arrancaba, fui por una cegueta que guardábamos en el patio y corté la cadena. Tardé casi 1 hora. Me lastimé la mano. Me sangraron los dedos. Cuando al fin logré abrir las puertas, el olor me tumbó. Literal. Caí al suelo y vomité. Dentro del congelador había al menos una docena de manos humanas, algunas tatuadas, otras con uñas postizas. Una tenía una pulsera de hilo rojo. Todas estaban congeladas, apiladas, como si fueran bisteces de res. Abajo, en el refrigerador, había más bolsas negras. No las abrí, no pude, pero el líquido que goteaba no dejaba dudas. Corrí, sin bolso, sin celular. Me fui directo a la casa de mi prima. Esa noche, quemé todo Puente, le conté todo. Llamamos a una abogada amiga suya.
Ella nos acompañó a poner la denuncia formal. Esta vez llevé el celular, las credenciales, el dedo, todo. Al día siguiente, catearon la casa. No encontraron a Miguel. Había desaparecido. El refrigerador ya no estaba. Lo habían sacado por la madrugada, dijeron los vecinos. Lo habían cargado 3 tipos en una camioneta gris. Miguel nunca volvió. Se esfumó. Nadie supo más de él. Hoy vivo en otro estado, con otro nombre. La fiscalía me dio protección por riesgo indirecto. A veces sueño que vuelve, que toca la puerta con su sonrisa quieta, que mete su mochila negra en la casa como si nada, que vuelve a guardar cosas en el congelador. Pero al despertar, solo hay silencio, y una casa sin cadenas, sin secretos, y un hueco que no se quita nunca del estómago, porque uno nunca sabe con quién está durmiendo. Mi nombre no importa, solo diré que crecí en una colonia popular de Iztapalapa, donde aprender a sobrevivir era más urgente que aprender a leer. Desde niño entendí que el respeto se gana con miedo, y que los hombres que vestían traje y daban órdenes desde camionetas polarizadas vivían como reyes. Yo quería ser como ellos. A los 17 ya tenía mi primera pistola. A los 19 ya había hecho mi primer encargo. Fue rápido, limpio y sin titubeos. Me convertí en un ejecutor confiable. Me llamaban el mudo porque no hablaba de más. Pero con el tiempo, las balas dejaron de ser suficientes. No porque me doliera matar, sino porque los encargos se volvieron más complicados, más finos, como decía mi jefe. Un día, don Gregorio, el patrón, me pidió algo especial. Estábamos en su casa en San Ángel, rodeados de mármol, whiskies importados y escoltas que no parpadeaban. ¿Tú crees en Dios, mudo? No, patrón. Yo creo en usted, le respondí, sin levantar la vista. Se rió. Luego se inclinó hacia mí con los codos en la mesa. Pues vas a tener que empezar a parecerlo. Tengo un plan, y tú eres la pieza clave. El plan era este: disfrazarme de sacerdote, meterme a una iglesia vieja en una colonia olvidada del centro de la Ciudad de México y escuchar confesiones. Pero no para absolver pecados, sino para anotar nombres, direcciones, secretos. Don Gregorio tenía un problema con una red de soplones, informantes, desertores, gente que parecía intocable. Ni la policía, ni sus contactos, ni las escuchas telefónicas le daban resultados. Pero la fe, esa sí abría bocas. La iglesia era San Miguel Arcángel, un templo casi en ruinas en la colonia obrera. Los feligreses eran ancianos solitarios, madres solteras y hombres que arrastraban culpas como costales. Me dieron una sotana, una identificación falsa como Padre Ramón y un manual rápido sobre confesiones. Me instalaron como sacerdote visitante, mientras el padre titular supuestamente se recuperaba de una operación. Pasé los primeros días aprendiendo el ritmo del barrio. Había una tiendita al frente, un puesto de tamales a media cuadra y una señora que barría su banqueta como si fuera la única forma de ordenar el mundo. Me dejaban comida en la sacristía y dormía en una colchoneta detrás del altar. No era cómodo, pero había estado en peores lugares. Las confesiones comenzaron poco a poco. Al principio, nadie confiaba en mí. Pero la sotana tiene un poder que ni la pistola más cara. Basta con bajar la voz, mirar a los ojos y decir: Dios te escucha, hijo mío, para que se desate el torrente. El primero fue un taxista. Lloraba mientras me contaba que, hacía 10 años, atropelló a un niño en Ecatepec y se dio a la fuga. Me dio la dirección exacta donde ocurrió. Yo asentí, murmuré una oración y al salir anoté todo en una libreta negra que escondía dentro de un falso misal. Después vino una mujer que me confesó entre susurros que su esposo, un exjudicial, guardaba dinero y armas en un cuarto secreto de su casa. Me dio detalles, colonia, número, hasta la ubicación exacta de la caja fuerte. Dijo que temía por su vida. Yo le di el rosario más barato que encontré en la caja de donativos y la bendije. Cada día, más gente, más historias. Algunos eran solo pecadores arrepentidos, otros
auténticas minas de oro para don Gregorio. Prostitutas que sabían dónde se escondían los clientes poderosos, sicarios retirados con enemigos pendientes, exmilitares con rencores guardados. Yo solo escuchaba, callaba, anotaba, y cada semana una camioneta sin placas se detenía frente a la iglesia en la madrugada. Dejaba una caja de víveres y se llevaba mi libreta. La tensión empezó después del tercer mes, no por culpa de la policía ni de los vecinos. Fue algo más íntimo. Me empezó a pesar el disfraz, no por moral, no por remordimientos, sino porque descubrí algo que nunca había sentido: poder real. No el poder de matar, sino el de escuchar, el de saberlo todo. Nadie sospechaba de mí, ni el comandante que se confesó borracho una tarde y me contó cómo cobraba por sembrar droga, ni la madre que me suplicó perdón por haber abortado en un consultorio clandestino. Pero con ese poder vino el peligro, uno que no vi venir. Un domingo por la tarde entró un muchacho flaco, nervioso. Tendría unos 20 años. Se persignó con torpeza y se arrodilló frente al confesionario. Su voz temblaba. «Padre, quiero confesarme, pero no sé si tenga perdón. Mi nombre no importa. Solo diré que crecí en una colonia popular de Iztapalapa, donde aprender a sobrevivir era más urgente que aprender a leer. Desde niño entendí que el respeto se gana con miedo y que los hombres que vestían traje y daban órdenes desde camionetas polarizadas vivían como reyes. Yo quería ser como ellos». «Dios siempre escucha, hijo», le dije, con la voz más pausada que pude. «Estoy en problemas. Fui halcón un tiempo. Nada más avisaba si venía la tira, pero me cansé. Me salí. Y hace 2 semanas vi algo que no debía. Tragué saliva sin que se notara». «¿Qué viste?» «Un carro, de esos con placas falsas, afuera de una iglesia. Vi que un vato, uno vestido de padre, no sé, no me latió. Tenía cara de alguien que no es de Dios. Sentí que la sangre se me iba a los pies». «¿Y qué hiciste?» «Nada, me fui. Pero ayer unos tipos me agarraron. Me preguntaron si había visto algo. Me golpearon. Me dijeron que no hablara». «¿Y por qué vienes aquí? ¿Por qué ese tipo sigue ahí, aquí?» «Creo que es usted, padre». Silencio. Sentí como el corazón se me quería salir del pecho, pero mantuve la calma. Le puse una mano en el hombro. Lo miré fijamente. «Estás confundido, hijo». «No lo creo». «¿Viniste solo?» Asintió. «¿Tienes familia?» «Mi mamá y mi hermana». Entonces supe lo que tenía que hacer. Le sonreí. Le dije que Dios lo perdonaba y que debía guardar silencio por el bien de su alma. Esa misma noche le di su nombre y dirección a don Gregorio. Pero algo cambió. La semana siguiente, el muchacho volvió. Traía un ojo morado, pero una sonrisa rota en la cara. «Gracias, padre. Hice lo que me dijo. No he hablado». «Me alegra, hijo. ¿Todo bien?» «Sí. Lo que pasa es que mi mamá murió ayer. Dicen que fue un asalto, pero no se llevaron nada». Mi garganta se cerró. Él bajó la mirada. «¿Cree que fue castigo?» «No lo sé». «¿Y mi hermana?», preguntó. «¿También le pasará algo?» Yo no supe qué decir. No pude mentirle. Ese día no anoté nada en la libreta, ni los días siguientes. Don Gregorio me mandó llamar. Fue una conversación breve. «Te estás ablandando, Mudo. No quiero que te ablandes. Te metí ahí para darme resultados, no para jugar al padrecito. ¿O ya se te olvidó quién te salvó del penal hace 3 años?» No dije nada. «Vas a seguir hasta que yo diga, pero si pierdes la fe en el trabajo, tú también puedes confesarte, ¿sabes?» Asentí. Me fui. Esa noche me miré al espejo con la sotana puesta y vi algo que nunca había querido ver: a mí mismo. El final fue inevitable. El muchacho volvió una última vez, no a confesarse. Solo entró, caminó hasta el altar, me miró y me dijo: «Sé que fui yo quien los trajo». «¿De qué hablas?» «Sé lo que usted hace. Lo supe desde que vi cómo anotaba en esa libreta negra. Y también sé lo que pasó con mi mamá. Pero no vine a vengarme. Entonces, vine a pedirle que pare, que ya no lo haga con nadie más». Lo miré.
Era solo un niño con los huesos rotos y el alma destrozada. Te lo prometo, le dije. 2 días después, desaparecí. Tiré la libreta, quemé la sotana y me fui de la ciudad. No soy estúpido. Sé que don Gregorio no perdona traiciones, pero también sé moverme, cambiar de nombre, borrar huellas. Ahora trabajo en un taller en Puebla. Nadie me conoce, nadie me busca. A veces me cruzo con un sacerdote en la calle y bajo la vista. O escucho a alguien decir: Padre, he pecado en una película y cambio de canal. No me arrepiento de todo, pero sí de ese muchacho. No porque lo haya delatado, sino porque él fue el único que no me tuvo miedo, y eso fue lo que más me dolió. Me llamo Carlos, y si algo aprendí el año pasado es que la sensación de seguridad que uno tiene en su propia casa puede desaparecer en un segundo, sin ruido, sin advertencia, como si alguien te arrancara el suelo donde estás parado y te obligara a mirar hacia abajo, al vacío. Mi esposa, Patricia, y yo llevábamos más de 8 años viviendo en la misma casa, al este de Tijuana, cerca del Boulevard 2000. Una zona tranquila, algo polvorienta y con vecinos que saludan desde lejos, pero no se meten en tu vida. Nuestro hijo Santiago, de 6 años, y la niña, Paula, de apenas 2, hacían que los días fueran una mezcla de risas, berrinches y juguetes en el suelo. Yo trabajaba como administrador en una bodega de importación y Patricia daba clases en una escuela secundaria. Nuestra rutina era simple y estable, hasta esa noche. Fue un domingo. Lo recuerdo porque ese día Patricia había hecho pozole y habíamos comido con mis suegros, como siempre. Regresamos ya tarde, los niños dormidos en el asiento trasero. No había nada raro, ni un portazo sospechoso, ni una sombra moviéndose donde no debía. Nada. Los acostamos, lavamos los trastes y yo me quedé en el sofá viendo un resumen de la jornada del fútbol. Patricia se fue a dormir antes que yo. No eran ni las 11:30 cuando apagué la tele. Me aseguré de cerrar con llave la puerta principal y subí al cuarto. Dormí como siempre. No escuché nada. Fue por la mañana, cuando me desperté antes que todos y bajé por un vaso de agua, que la vi. En la sala, sobre la mesa de centro, había una foto. Al principio pensé que era una de esas que Patricia deja para scrapbooking, pero cuando me acerqué, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo explicarlo, como cuando uno entra a una iglesia vieja y aunque no haya nadie, sientes que algo te está mirando. La imagen mostraba nuestra sala, esa misma sala. La alfombra con un par de crayones tirados, la tele apagada, las cortinas mal acomodadas, todo estaba igual. Pero en el centro de la imagen estábamos nosotros, los 4, dormidos, cada uno en su lugar. Yo estaba recostado en el sofá, con la cabeza ladeada. Patricia, en la mecedora que a veces usaba para leer. Santiago, sobre la alfombra, con un peluche a medio abrazar. Paula, en su carriola. Los 4, dormidos. La foto estaba tomada desde un ángulo alto, como si alguien hubiera estado de pie en la escalera que da al segundo piso, justo donde el barandal permite una vista amplia de toda la sala. Lo primero que pensé fue que alguien había hecho una broma muy pesada, pero la casa estaba cerrada, no había señales de que alguien hubiera entrado, nada fuera de lugar. Revisé el celular, pensando que tal vez había sido un recuerdo viejo, una edición, algo que se me escapaba. Pero no, ninguno de los 2 teléfonos tenía esa imagen, ni en el carrete, ni en WhatsApp, ni en redes. Llamé a Patricia, que seguía dormida, y le mostré la foto. Tardó unos segundos en reaccionar, y luego soltó un «no mames» en voz baja, cubriéndose la boca. Recorrió la imagen con el dedo tembloroso y su rostro cambió de susto a confusión. «¿Cuándo fue esto?», me preguntó, y la pregunta me dolió más que si me hubiera gritado, porque yo tampoco lo sabía. La hora, la ropa, incluso el peluche que Santiago traía eran actuales. Todo. Esa foto había sido tomada esa noche, mientras dormíamos, mientras esa casa que habíamos pagado con tanto esfuerzo nos abrazaba como una madre protectora.
mientras sentíamos que allí estábamos a salvo y alguien había estado dentro. Llamamos a la policía. Vinieron 2 patrullas, nos preguntaron si faltaba algo, si habíamos peleado con alguien, si teníamos cámaras. No y no. Revisaron cerraduras, ventanas, techos y nada. Ni una marca, ni una huella. Lo más perturbador es que la única prueba era esa foto. Ni siquiera el papel era de buena calidad. Parecía impresa en una impresora doméstica barata. En la esquina inferior derecha, como si fuera una firma, había una sola palabra: vivos. Uno de los agentes, un tipo joven que no dejaba de ver su celular, nos dijo que probablemente era algún vecino loco o un morrito de TikTok. El otro, mayor, con bigote canoso y mirada cansada, no decía mucho. Solo la observaba una y otra vez. ¿Saben lo difícil que es entrar a una casa como esta sin que se note?, dijo, mientras seguía mirando la imagen. El que hizo esto sabía lo que hacía. Después de que se fueron, instalé cámaras en cada esquina de la casa. Las compré en el Costco esa misma tarde. Mandé a poner cerraduras nuevas y sensores en puertas y ventanas. Patricia no quiso dormir en la casa esa noche, así que fuimos con sus papás. Los niños no entendían nada, solo sabían que papá estaba tenso y mamá no dejaba de llorar a escondidas en el baño. Esa noche apenas dormí. Me pasé horas viendo las grabaciones en vivo desde mi celular, esperando ver algo. Nada. Silencio. Los días pasaron. No volvió a aparecer nada. Ni otra foto, ni ruidos extraños, ni puertas abiertas. Todo parecía calmarse. Hasta que una mañana, al revisar el buzón del frente, encontré otro sobre. Sin estampilla, sin remitente. Dentro, una sola foto. Otra vez nosotros, dormidos. Esta vez, en el cuarto principal. Patricia con la niña a un lado, yo de espaldas, tomada desde la puerta. Y otra palabra escrita a mano en la esquina: fácil. Fue ahí cuando supe que esto no era una broma. Era un mensaje. Dejamos de ir al trabajo. Patricia pidió licencia. Yo renuncié. Nos mudamos por unas semanas a casa de mi hermano, del otro lado de la ciudad. Revisé el mercado de cámaras de vigilancia, contraté a un investigador privado, incluso intenté conseguir ayuda con un conocido de la Guardia Nacional que, según decían, tenía conectes. Lo que descubrimos me destruyó. El tipo había entrado por la madrugada, sin forzar cerraduras, no robó nada, solo entró, caminó por la casa y tomó las fotos, con calma, con tiempo, y luego se fue. Un profesional, un sicario. No lo digo por paranoia, lo digo porque el investigador privado que contraté, un exjudicial que trabajaba medio tiempo en una empresa de seguridad privada, reconoció el estilo. Lo primero que me preguntó al ver la foto fue: ¿tienes algún problema con alguien del otro lado? ¿Del otro lado de qué? De la línea, dijo, y señaló hacia el norte. Y entonces recordé a Javier. Javier era mi cuñado, hermano de Patricia. Había estado metido en cosas raras en San Diego, lavado, prestanombres, y más de una vez había usado mi nombre para mover dinero cuando aún trabajaba en una financiera. Según él, era para protegerme de los impuestos. Pero cuando empezaron a investigar ciertas transferencias, desapareció. Lo último que supimos fue que se había refugiado en Rosarito con una novia que vendía propiedades. Desde entonces, silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Patricia no quería hablar de eso, pero una noche, entre lágrimas, confesó que una vez lo escuchó decir que si lo traicionaban, se iba a asegurar de que los demás sintieran el miedo que él sintió cuando lo estuvieron cazando. Nos mudamos, vendimos la casa, perdimos dinero y aún así lo dimos por bien empleado. Nos fuimos a Ensenada, lugar más tranquilo, más chico. Patricia dejó la docencia. Yo abrí un pequeño negocio de paquetería con un amigo de confianza. Pasaron meses, casi un año, hasta que hace 3 días, en un sobre bajo la puerta del negocio, encontré una nueva foto, tomada desde fuera, a través de la ventana del negocio. En el fondo, mi esposa con los niños, riendo. Yo al frente, acomodando una caja. Y esta vez,
La palabra escrita era distinta. Podría. No sé quién es, no sé por qué nos sigue, pero sé que está ahí, que ha estado ahí desde hace mucho, que se mueve en silencio, sin dejar rastros, solo esas fotos, como recordatorio de que sigue observando. Patricia no lo sabe, no quiero que lo sepa. Estoy tomando precauciones, estoy armando un plan, no me voy a rendir. Pero cada noche, antes de dormir, cierro cada puerta con llave, reviso cada rincón, porque sé que en cualquier momento, cuando abra los ojos al amanecer, podría encontrar una nueva foto sobre la mesa. Una donde estemos dormidos, una donde estemos ya muertos, o peor, una donde estemos despiertos pero sin poder hacer nada, y firmada simplemente ahora. Me llamo Miguel, tengo 34 años y hace poco más de 7 meses que estoy internado en un centro de rehabilitación para adictos, en una colonia del oriente de la Ciudad de México. El lugar no es ninguna clínica de lujo, nada de yoga, psicólogos caros ni meditación. Es un anexo de esos que huelen a cloro, sudor y desesperanza. Aquí uno no llega por voluntad, sino porque lo traen a la fuerza. Y si te resistes, te amarran. A mí me trajeron así. Mi familia ya no sabía qué hacer conmigo. Perdí trabajos, robé a mi madre y una vez casi quemo la casa porque me dormí con un cigarro prendido. Cuando me desperté, estaba en un cuarto sin ventanas, con un colchón manchado en el suelo y un tipo robusto, con tatuajes hasta en los párpados, que me decía que ahora yo estaba bajo el programa. Se llamaba León, pero todos le decían el Padrino. Aquí se viene a sufrir para sanar, me dijo la primera vez que me vio. Lo peor de este lugar no son los gritos, las madrizas por llegar tarde al círculo o el ayuno de castigo. Lo peor son las historias que se cuentan en voz baja cuando se apagan las luces. En las primeras semanas no prestaba atención. Estaba muy ocupado aguantando el síndrome de abstinencia y tratando de no volverme loco. Pero con el tiempo empecé a oír lo que decían los internos, que algunos padrinos no eran lo que decían ser, que muchos de los que venían a ayudarnos eran los mismos que habían puesto a nuestros carnales en la tumba. Al principio me burlaba de eso, sonaba a paranoia de gente dañada, pero luego empecé a ver cosas. El centro está en una casa adaptada. La fachada tiene una lona rota que dice «Vive sin drogas», pero por dentro es una cárcel. En la planta baja están los dormitorios, todos con rejas. Arriba hay un salón grande para los círculos y un cuartito para los padrinos. Nadie sabe qué pasa ahí adentro. Yo una vez limpié cerca de la puerta y escuché gritos apagados. Pero lo que realmente me empezó a perturbar fue cuando llegó Cristóbal. Cristóbal era más chico que yo, tendría unos 22 años. Llegó con la mirada extraviada y las manos temblorosas. Apenas podía hablar. Nos dijeron que venía de Iztapalapa, pero que ya había estado en otros centros. Lo raro fue que desde el primer día no paraba de preguntar por un tal David. «Aquí estuvo mi hermano David», nos decía a todos. Al principio nadie sabía nada, pero luego los más viejos, los que llevan más de un año, empezaron a murmurar entre ellos. Uno, al que le decimos el Güero, me jaló una noche mientras fumábamos escondidos en la azotea. «Ese morro no está loco», me dijo. «Su hermano sí estuvo aquí, pero ya no salió». «¿Cómo que no salió?» «No me preguntes más, carnal. Solo cuida con quién hablas». Desde esa noche empecé a observar más. Me fijé en que algunos padrinos tenían comportamientos extraños. Llegaban en camionetas sin placas, se encerraban en la oficina por horas y a veces salían sudando, oliendo a sangre. Nadie decía nada. Aquí, si hablas de más, te desaparecen. Así de fácil. Una tarde, durante un círculo de reflexión, Cristóbal se puso a gritar. Dijo que reconoció a uno de los padrinos como el tipo que levantó a su hermano afuera de una tienda, que lo había visto en las cámaras de seguridad que su mamá consiguió antes de que perdieran el caso. Era un tipo grande, de barba cerrada y tatuajes en las manos.
Lo llamaban el Panda. El Panda se le quedó viendo desde el fondo de la sala. No dijo nada, solo sonrió. Nadie intervino, ni los coordinadores ni los otros padrinos. Ese día lo metieron a Cristóbal en el cuarto de reflexión y no lo vimos por 3 días completos. Cuando salió, tenía los labios partidos y una mirada vacía. Se sentó a mi lado en la cena y me susurró: «No fue mi imaginación, mi hermano murió aquí». Después de eso, ya no pude quedarme callado. Empecé a hacer preguntas discretas. Hablé con todos los internos que llevaban más tiempo. Algunos no quisieron hablar. Otros, los más dañados, solo se reían. Pero uno, un señor que le dicen Don Rulo, me contó algo que aún no puedo sacar de la cabeza. «Aquí han muerto muchos, Miguel», me dijo una noche. «Pero no por sobredosis, ni por broncas entre internos. Los matan, los sacan en las noches y ya no regresan. A los que nadie viene a visitar, a los que no tienen familia, como tu compa Cristóbal». Esa misma semana, Cristóbal desapareció. Nos dijeron que se había dado de alta voluntariamente, lo cual era ridículo. Aquí nadie se da de alta solo. No vi cuándo se fue. Nadie lo vio, solo desapareció, como su hermano. Yo ya no dormía. Vivía con el miedo metido en la garganta. Me sentía vigilado todo el tiempo. Y entonces, una noche, vi algo que me cambió por completo. Era pasada la medianoche. Me había despertado con la vejiga a punto de reventar y caminé en silencio hacia el baño del fondo. Al pasar por el pasillo junto a la oficina, noté que la puerta estaba entreabierta. Me asomé, solo por curiosidad, y vi a 3 padrinos reunidos con un tipo que no conocía. Tenían fotos sobre la mesa, entre ellas la de Cristóbal, y otras más. Rostros conocidos, internos que ya no estaban con nosotros, los estaban marcando. Discutían quién podía servir, quién ya no valía nada. Uno dijo: «Ese ya está quebrado, mejor lo sacamos». El Panda asintió y todos rieron. Pasé los siguientes días fingiendo que no sabía nada. Planeé mi salida con cuidado, fingí estar mejor, sonreí, aplaudí en los círculos, me ofrecí como ayudante. No podía contarle a nadie, ni siquiera a Don Rulo. Sabía que estaban infiltrados hasta dentro del mismo grupo de internos. Uno nunca sabe quién está del lado de ellos. Cuando me gané la confianza, me dejaron salir al súper con un padrino. Yo sabía que esa era mi única oportunidad. Estando en el estacionamiento, le pedí permiso para ir al baño. Me metí al pasillo trasero del local y salí corriendo por la salida de emergencia. No paré hasta llegar a un módulo de policía, donde inventé que me habían intentado secuestrar. Era lo único que se me ocurrió para que me protegieran. Ahora vivo en una casa de mi tía, en el Estado de México. Estoy limpio, o eso intento. Tomo terapia con un psicólogo del DIF y no he tocado una piedra desde hace más de 4 meses. Pero no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro de Cristóbal, o la sonrisa del Panda, o esas malditas fotos sobre la mesa. Intenté hacer una denuncia. Fui a Derechos Humanos, llevé el nombre del centro, mostré lo poco que pude anotar. ¿Sabes qué me dijeron? Necesitamos pruebas. Pruebas. Como si las cicatrices en mi cuerpo y el miedo en mis ojos no bastaran. Pero juro que no me voy a quedar callado. Algún día alguien va a contar lo que pasa en esos lugares. Porque esos padrinos no nos curan, nos casan. Y muchos de los que están ahí dentro ya no van a salir nunca más. Yo salí, pero todavía me siento perseguido.